4 y 3. Muy bien, ya por fin. Ok, chiquillos. Bueno, entonces nos encontramos en nuestra semana número 5. Ya avanzamos bastante, ya hay mucho material para este primer examen. Y ahora vamos a ver una materia en realidad muy bonita. La de hoy es una materia simple, bonita, sencilla. Yo diría que de todo lo que hemos visto se puede decir que es como la más fácil. Esta nos va a ayudar con los punticos. Así que vamos a sentirnos un poquito relajados hoy y vamos a tratar de lo mismo, aprovechar al máximo. Vamos a hablar de ciertas figuras que nos interesan. Estas figuras son figuras en 3 dimensiones. Geometría analítica es el tema como tal. Y vamos a hablar un ratico de cilindros, de esferas, de conos, y a ver qué tal nos va. El cilindro es una figurita, un objeto Profe, bien identificado. Dime. ¿no está compartiendo pantalla? Según yo sí, pero no sé, ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se ve? Ya decía yo, bueno, voy a descompartir, ya lo puse. Y voy a compartir de nuevo para ver si usted ya lo puede ver. Pero me asustó un poquitín. Solo un poquitín me asustó. Entonces vamos a ver estas figuritas que son muy conocidas en nuestro diario vivir, ¿verdad? Vamos a empezar con el cilindro, que es bastante conocido, porque yo sé que a ustedes los fines de semana les encanta comprar unas cositas que vienen en cilindritos, ¿verdad? Muy bonitos. Con unos dibujillos aquí. Bueno, una guirilla rara. Bueno, el hecho es que hay un montón de figuras en forma de cilindro que básicamente nos ayudan a ilustrar el tema que estamos a punto de ver, ¿verdad? Los cilindros son figuras en 3 dimensiones, son figuras redondeadas, ¿sí? Si nosotros vemos un prisma, que nos acordamos de lo que vimos en décimo, si teníamos un prisma, ¿verdad? Que era una figura en 3D, que era más bien como una cajita, tenía sus esquinas duras, ¿verdad? Esas esquinitas que eran vértices, bla, bla, bla. Bueno, lo vamos a llevar en forma un poquito redonda. Entonces sus bases van a ser redondas, tanto la superior como la inferior. Y eso va a generar que ahora tengamos, ¿verdad? Una figurita diferente, pero muy similar a las del prisma. Igual ellas van a permitir este contenido. Y básicamente yo de un cilindro puedo estudiar su área, puedo estudiar su volumen, ¿verdad? Puedo estudiar algunas de las características más importantes y nos va a interesar también los cortes que le podamos hacer a un cilindro. Pero vamos a ir por partes. Primero, vamos a distinguir cada uno de los elementos del cilindro. ¿Okay? Se supone que los cilindros se generan de tomar un eje, una línea, y sobre él rotar o girar un, un rectángulo. Si uno empieza a girar o a rotar ese rectángulo, ¿verdad? La figurilla que se va formando es básicamente un cilindro. Okay. Entonces, si yo hiciera esa rotación, se le empiezo a dar vuelta a todo esto y empiezo a generar ese cilindro. Entonces, de ahí es que salen conceptos como el eje, ¿verdad? El eje es esta línea de donde se habría rotado, donde le habría girado para generar el cilindro. Luego el cilindro tiene las bases, ¿verdad? Una base es como la tapita de arriba y otra es como la tapita de abajo. Básicamente las bases, si somos observadores, son círculos, ¿verdad? Entonces cumplen con todo lo que un círculo cumple. Es decir, ustedes pueden hasta encontrar la ecuación de esa base, porque ya sabemos encontrar la ecuación de un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, además de esos círculos, o sea, esas bases y del eje, los cilindros tienen altura. La altura de los cilindros es la línea que va desde un centro hasta el otro centro de bases. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos cilindros rectos, que es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Esos cilindros tienen la altura y la generatriz, que es esta línea medio lado, iguales. Son del mismo tamaño. ¿Ok?
Entonces, facilísimo y simplísimo, ¿verdad? Ok, ahí estamos con ellas. Por el momento son términos y situaciones de puro reconocimiento. Entonces, no hay mucho que hacer. Ok. Ahora, bueno, perdón. Si ustedes se fijan en esto, ¿verdad? Vean que ese rectángulo o estos rectángulos que giran y que crean esta figura son a su vez los elementos que están ahí. Por ejemplo, esto es la altura. Esta línea del rectángulo es la misma altura del cilindro. Y si yo tuviera dos líneas seguidas, dos rectángulos seguidos de lado a lado, yo tendría el diámetro de este cilindro, de esta base del cilindro. ¿Ven? Entonces, en realidad, estos señores ayudan a conformar y a darme cuenta de cada una de las partes del cilindro. Como le digo, por ahora, reconocer las partes está bien. Vamos a decir que el cilindro tiene o presenta área lateral, área total y área de las bases. Puede ser área de la base o área basal. El área de la base es el área de un círculo, entonces ya sabemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Y el área basal es tomar a las dos bases. Eso significa que sería 2 veces esa área. 2 por pi por r al cuadrado. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Turubén, 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 turubén. Bueno, el área lateral es 2 por pi por r por h. Son fórmulas, ¿ok? ¿De dónde salen esa r y esa h? Recuerden que el 2 es un número fijo. Recuerden que el pi también es un número fijo. Que da 3,14, 16, bla, 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 un montón de 14, 15 y un montón de decimales más. Pero que nosotros igual lo usamos de la calco. La r es el radio de la base, ¿verdad? Y la altura es la altura del cilindro. Entonces ahí no hay quite. Las fórmulas que tenemos, ¿verdad? Todas utilizan o emplean estas variables, radio y altura, nada más. Las formulillas es bueno tenerlas por ahí. Y ahora vamos a usar un poquito algunos ejemplos para más o menos verificar esto que estamos hablando. Ok, la pregunta dice, calcule la cantidad de hojalata que se necesita para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Ok, entonces hay que hacer 10, ¿verdad? 10 cilindritos. Ok, esos benditos 10 cilindritos hay que ver cómo los hacemos. Hay que buscar entonces el material que necesitamos para poder construir los cilindros. El material es la superficie, o sea, es el área lo que me están pidiendo. ¿Ok? ¿Qué datos tengo? Ok, tengo que tienen 10 centímetros de diámetro y tengo que tienen una altura de 20 centímetros. Ok, pregunto, para poder hacer uno de estos cilindritos bien bonitos, solo uno, ¿cuál área debo buscar? Entonces, yo tengo el área completa del cilindro, el área lateral del cilindro, el área de la base o el área basal. ¿Cuál es cada una de esas áreas? El área de la base es solo esta, la de arriba, o solo la de abajo. El área basal son las dos. El área lateral es la de este lado, completica, así dándole vuelta. Y el área total es uniéndolas. Como yo necesito hacer el cilindro completo, ¿cuál área debo usar? Área total. El área total, muy bien. Entonces la fórmula que necesito es esta. 2 por pi por r por h más r. O, dicho de otra manera, el área lateral más el área basal. Eso también podría funcionar. Ahí con blanco no sirve. Puedo unir esas dos áreas. Esta más esta dan esta misma.
Así que tenemos esa posibilidad. Ok. Entonces, vamos a buscar o vamos a crear esa formulilla. ¿Dónde están los datos? Vamos a buscar o crear esa formulilla. Entonces, vamos a encontrar el área de un cilindro. El área de un cilindro sería 2 por pi por R más H. Vamos a cambiar esos datos según la información que tenemos. 2 por pi por ¿quién? ¿Quién es el radio aquí? Un 10. ¿Cuánto? 10, pero hay que sacarle raíz, ¿no? Casi, no es raíz, es la mitad, ¿verdad? Recuerden que un diámetro es de lado a lado. El radio está aquí en el medio. Entonces, aquí hay un radio y aquí hay otro. O sea que esos 10 contienen a dos radios. ¿Cuánto vale solo uno? La mitad de 10, o sea, 5. ¿Ok? Cada radio vale 5. Listo. Entonces ya con esos datos, ahora sí. 2 por pi por 5 más h, que es 20. Y eso simplemente se mete en la cálculo. Si alguien fuera tan amable, 25 por 10, 250 pi, pero en decimales. Profe, una pregunta. Ajá, ajá. ¿Cómo marco yo el pi en la calculadora? Con alfa y la teclita de abajo, por eso voy a ver si tengo la calco a mano porque no la tengo aquí. Creo que es con alfa y con la tecla en medio del último renglón. Pero no puedo abrirla. Voy a hacer. ¿Qué le dio usted, profe? ¿31 qué? ¿Qué le dio usted? No entendí, ¿cómo fue? ¿Qué le dio a usted el resultado? 250 pi, pero no sé si ustedes son tan amables y me lo pasan a decimales. 250 por 3,14 da poco más de 750, da como 770, 80, qué sé yo. Sí, de hecho, compañero, no sé quién era el que me preguntaba por cómo poner el pi. Ok, vamos a ver. Voy a recortar aquí para que no haya problemas. Ok, esta es la calculadora, ¿la están viendo? Entonces, usted va a presionar el alfa para activar todo lo que está en rojo. Y aquí abajo, mentira, el alfa no, el shift para activar todo lo que está en amarillo. Y aquí abajo aparece pi en esa teclita que le decía, nada en medio. Entonces es shift más por 10 a la x. Gracias. Y debe salir pi, ¿verdad? Eso es pura vida. Entonces, ¿cuánto da 250 por pi? 250 pi. Profe, Bueno, dice que da 185. 785.39. 785. Gracias. 785.39. De hecho, ya aquí tuve que ir a buscarla, pero gracias por contestarme. Y como es un área, siempre se va a dar en unidades al cuadrado. Siempre va al cuadrado. Me dijeron que era centímetros, entonces la respuesta es centímetros al cuadrado. Listo. Pero esa no fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es cuánto material se ocupa para 10 de esos botes. Entonces ya hay uno. Uno vale 785. O uno ocupa 785 de material. ¿Cuánto ocupan 10? De ahí vamos a tener que multiplicar 10 por 785. Y eso. 2500 pi. Ok. Es Equivale a 7853.98. perfecto.
centímetros cuadrados. Porque sigue siendo el área, ¿verdad? Entonces con eso cerramos lo que nos pidieron. Ven que es una pregunta súper simple. Nada más nos fue buscar los datos que estaban en la redacción, sacar por ahí el radio, acordarme que el diámetro no es lo que busco, sino que es el radio. Entonces tengo que partir ese diámetro a la mitad. Y ya con eso, pues quedamos súper bien. Ok, ahí hay otra preguntilla, pero está todo bastante fácil. Entonces vamos a dejarlo para que lo practiquen con calma. Vamos a hablar un poquito de la esfera. Quería ver los cortes. ¿Dónde están los cortes? ¿Qué pasó? No, no me tiran los cortes. Yo vi una hoja de cortes. ¿Dónde la vi? No, no está. Bueno, no importa. Vamos con... voy a hablarle de los cortes entonces. Muy bien. Yo puedo hacer un corte sobre las figuras que están en forma cilíndrica. Okay, vamos a pensar ahora que tenemos un cilindro de otra cosa que no sea una lata porque es más complicado cortarla, ¿verdad? El famoso salchichón. Usted va a comprar salchichón. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Bueno. Si usted es de clase alta, no importa. Todo el mundo come salchichón. Entonces, usted llega donde el señor y resulta que el señor tiene ahí una tira grandísima y él tiene que venderle a usted una parte. Ok. Estos señores siempre le hacen a usted un corte. Si usted es observador, siempre le dan el salchichón con un corte así. ¿Cierto o no? Nunca le pueden hacer corte recto. Siempre se lo hacen de medio lado. Entonces queda el salchichoncillo así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el famoso corte salchichón es el corte que deja aquí arriba una figura que se llama elipse. ¿Ok? Cuando yo corto de medio lado, o sea, de forma transversal de medio lado a un cilindro, la figura que queda, lo que resulta es una elipse. ¿Ok? Si el corte yo lo hago, pero ya no de medio lado, sino más bien, sino más bien en línea recta, es decir, paralelo a la base. Ese sería paralelo. Ese sería transversal o de medio lado. Si yo hago ese corte paralelo, la figura que yo voy a obtener aquí es una figura idéntica a la que está aquí arriba o a la que está aquí abajo. Es decir, lo que yo voy a obtener es una circunferencia. Un círculo, una circunferencia. Porque es lo mismo que había arriba. Y todavía nos queda un corte más. ¿Qué pasa si yo llego a cortar? Y cuando corto, no se me ocurre cortar aquí en medio, sino que corto desde arriba. ¿Ok? Entonces yo hago ese corte desde arriba. ¿Alguna vez comieron caña de azúcar, no? No les tocó hacer los Sí, profe. cortes. Claro que sí. Uno pelaba la cañilla, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la cañilla? Y la cañilla tenía como unos nudos. No sé si ese era el nombre, pero mi abuela decía que era así, como unos nudos. Usted pelaba la cañilla aquí y en los nudillos usted cortaba. ¿Qué le quedaba? Esto mismo. Y usted empezaba a hacer así sus cortecitos, ¿verdad? Para sacar ahí pedacillos de la caña y una cosa espectacular. Pero el hecho es que el corte que nosotros hacemos de esa manera, así un corte más bien perpendicular a la base, ese corte que genera, ese corte genera ¿qué figura es esto? Rectángulo. Un rectángulo. Y si se fijan o se acuerdan de lo que les dije hace un rato, cuando uno giraba el eje, ¿verdad? Que había una línea y uno tenía un rectángulo y lo empezaba a girar. Y por allá que iba el otro rectángulo y acá al frente el otro y después el otro y toda la historia y uno generaba Como una puerta giratoria. Eso, muy bien, excelente descripción. Generaba el cilindro. Básicamente, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí es como si estuviera en esta línea, vamos a hacerla firme, como si estuviera la línea del eje de simetría o el eje.
Y esto es como si fuera el rectángulo. Cuando yo lo empiezo a girar, ese rectángulo queda por todo lado. ¿Ven? Y entonces también me queda aquí de frente. Ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, quiero llegar con esto a que la figura que yo estoy formando acá es un rectángulo, pero ese rectángulo tiene medidas particulares. Cuando yo corto exactamente encima del centro, ¿okay? Cuando yo corto encima del centro de ese circulito de la base, el rectángulo tiene la altura por acá y el diámetro por acá. Esas son las medidas o las dimensiones de ese rectángulo. Un diámetro que es lo mismo que 2 radios, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo ver de las dos maneras. Si tengo el dato del diámetro lo uso y si tengo 2 radios uso 2 radios. Y básicamente, ya con eso, puedo encontrar cualquier cosa que me pregunten después de haber hecho el corte. A veces me hacen preguntas después de haber hecho el corte, ¿verdad? Entonces yo tengo que distinguir cuál figura me quedó y ver las medidas de esa figura, ver las dimensiones de esa figura. Entonces hay que memorizar estos 3 detalles, ¿verdad? Hay que memorizar la elipse del primer corte, la circunferencia del segundo corte y el rectángulo del tercer corte. Distinguirlos. Ok. Generalmente del único que me preguntan números es del rectángulo, pero me podrían preguntar también de este que es paralelo a la base. Pero generalmente me preguntan del rectángulo. Ok. ¿Qué pasa con el corte transversal? Nada más me preguntan que qué figura es. Y ya, porque la elipse no se estudia, tiene una forma muy particular, solo en la U algunos lo estudian. Así que no hay estrés. Ok, ¿les parece? Más o menos casi sí. Listo, memoria, no hay nada del otro mundo. Vamos a ir a la esfera. ¿Qué es la esfera? Todos los que han tenido la oportunidad alguna vez en su vida de patear un balón han tenido el contacto con la esfera. La esfera es una bola, ¿verdad? Una pelota. Ok, básicamente cumple con lo que cumple un círculo, pero en 3 dimensiones. Entonces eso nos hace pensar directamente ¿verdad? En una bolita. Ok, pero nosotros vamos a pensar en una naranja. Vamos a pensar que la naranja es una esfera. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Naranja o la esfera en sí tiene por allá un centro, lo mismo que tiene el círculo. Si yo corto esta naranja, donde sea que yo la corte, yo voy a generar círculos. Ustedes han pelado una naranja y han hecho la famosa tapita. Siempre queda redonda. Por más helado que sea uno, hasta yo que soy Sí. tipísima, siempre le queda la tapita redonda, ¿cierto? Porque la figura es una esfera. Entonces cuando yo le hago el corte a esa naranja, ¿okay? La tapita donde yo hago el corte queda también en forma circular. La naranja bien amarilla, pero no importa. Más rica naranjada, pero nos tocó amarilla. Ok, y básicamente, entonces yo puedo decir que no importa el corte que yo le haga a una esfera, siempre que sea un corte, un único corte, un corte fijo y no me devuelva, no me detenga, ¿verdad? Cuando es un solo corte, siempre voy a obtener una circunferencia. ¿Ok? Da lo mismo que yo hubiera hecho el corte aquí arriba a que lo hubiera hecho aquí abajo, a que lo hubiera hecho a un lado totalmente. O sea, siempre, si lo saco de lado a lado, siempre va a quedar un círculo, siempre queda una circunferencia como resultado del corte. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí nos hacen más preguntas. Con la esfera sí nos hacen más preguntas. Porque la esfera tiene su propio centro y cada vez que yo la corto, la figurita que me queda, como es un círculo, tiene también su centro. Yo puedo hacer muchos cortes, unos muy abajo, otros muy arriba, pero en todo momento voy a generar círculos y todos van a tener su propio centro. En dirección al centro de la esfera, sí, pero todos van a tener su centro. Profe, Uh-huh. ¿cómo fue lo que dijo ahorita? Cuando se hace un mismo corte, siempre tiene la misma medida, ¿es? No sé qué dije.
No, siempre que se haga un corte completo, digamos, sobre la esfera, siempre voy a obtener un círculo. A un círculo es. Antes de los cortes. Y siempre voy a obtener una circunferencia, que es como se llama borde. Una circunferencia. Ah, ok, ok. Listo, buenísimo. Sí, sí es importante ese dato. La verdad es que sí está bueno que lo apunte. Siempre obtener una bendita circunferencia. Ok. Y aquí es donde empiezan los detalles con los ejercicios que tienen que ver con la esfera. Pero antes de llegar ahí, pues vamos a ir rápidamente a lo que nos sugiere el texto. Los detalles ¿verdad? De los elementos que conforman una esfera. Una cuerda que es cualquier línea que vaya. Ahí pensé que tenía, bueno, cualquier línea que vaya por dentro, ¿verdad? De esa esfera, sin salirse, que no pase, bueno, incluso puede pasar por el centro, de lado a lado. Eso es una cuerda. Se les dice polos como que a los puntos superior e inferior de la esfera. Ya sabemos que un diámetro es la unión de dos radios, es de lado a lado, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de medio lado a medio lado, pero que pase por el centro. Es la cuerda más grande que hay. El diámetro es la cuerda más grande que tiene un círculo. Si la cuerda es de un lado a otro, el diámetro es la más grande porque pasa por el centro. Ahí es donde está la parte más amplia. Ya sabemos que el radio es solo del centro al borde, así que ahí no hay mucho que decir. Y el área de la esfera, que es algo que me podrían preguntar, no suelen hacerlo, pero podría ser, es 4 pi por r a la 2. Entonces es muy fácil porque el área solo depende del radio. 4 y pi son números fijos, entonces yo nada más cambio el valor del radio y ya obtengo cuál es el área de esa esfera. Lindísimo, lindísimo. Profe, y ese montón de fórmulas hay que aprendérselas. A ustedes les dan algunas, le voy a ser honesto, generalmente estas no se usan, entonces, pero sí es bueno que las tengan como identificadas por aquello. El día del examen traten de identificar algunas, pero si fuera el caso y necesarias, el día del examen hablamos. Gracias. Yo se las sugiera por ahí para que no tengan que memorizar mucho. Profe, cuando le O esas, ¿verdad? Conste, estoy hablando de estas. Ahora sí, perdón. piden el área total, Sí, de la esfera. 4 pi r a la 2. Esta. 4 por pi. Ajá, 4 por pi por r a la 2. Okay. Bueno, ahí está un poquito, ¿verdad? Las informaciones. Paralelo meridiano no la en pelota. Y antes de pasar lo que sigue, les voy a hablar un poquito de realmente cómo nos preguntan problemas de la esfera. Entonces me van a hacer problemas justo de eso, de los cortes. Vean. Entonces, no sé, vuelvo a lo de antes. Me dicen que ahí está la esfera, pero que a alguien se le ocurrió cortarla aquí. Y que esa esfera está a cierta distancia del centro. Ese corte, perdón, está a cierta distancia del centro de la esfera. ¿Ok? La esfera como tal tiene un radio, puede ser este. El corte como tal genera un círculo que también tiene un radio, puede ser este de aquí arriba. Y con la distancia que hay entre los dos centros se forma un triángulo recto. O sea, dicho de otra manera, yo puedo usar Pitágoras y SOHCAHTOA en cualquiera de estas situaciones. Por lo general se usa Pitágoras. Entonces, este es el radio del corte. Este es el radio de la esfera. Y estas son las distancias entre los centros. Ok, con esos datos crear un triángulo recto y de nuevo les insisto, buscar o usar el teorema de Pitágoras para encontrar alguna de las medidas. Eso es algo, digamos que típico, ¿verdad? Entonces, importante aprenderse este triángulo, ese sí no es fórmula, o sea, eso, por supuesto que no se las vamos a dar como una fórmula, tienen que aprendérselo ustedes o reconocerlo y trazarlo el día de la pregunta, pero por ejemplo me pueden decir, no sé, existe una esfera
de 20 centímetros de diámetro. ¿Ok? Que es cortada, no sé, a 8 centímetros del centro. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es el área de la región? Ay, se me fue el nombre. Por Dios. Perdón, no por la región. ¿Cuál es el área de la figura resultante? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es la cosa. Diámetros de tilde. Ok. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo que planteamos allá arriba. Tenemos una esfera. En un principio esta era la esfera. Pero a esa esfera se le hizo un corte. Entonces ya la esfera no quedó completa. Muy bien. ¿Qué pasó con ese corte? Ese corte. Bueno, la esfera primero que nada tiene un diámetro de 20. Ok. El centro de la esfera está por aquí. 8 centímetros para arriba se hizo el corte. Y cuando yo corto una esfera, yo ya sé que se genera, ¿cierto? Siempre que corto una esfera, me queda una circunferencia. Entonces, después de haberla cortado, me quedó una circunferencia. Entonces, ¿cuál es el área de la figura resultante? La figura resultante es una circunferencia. La pregunta es, ¿cuál es el área del círculo? Esa es una fórmula que no viene, porque es una fórmula que se supone ustedes aprendieron hace tiempo. Entonces, el área de un círculo es pi por r a la 2. Un área muy fácil. Entonces, en realidad, a mí lo que me están preguntando es, ¿cuál es el área de esto que está aquí en blanco? O sea, averigüe el radio de eso que está ahí en blanco. Eso es lo que tengo que hacer para nada más venir a cambiarlo aquí y dar la respuesta. Bueno, como les mencioné hace un ratito, cuando uno hace el corte, genera este triángulo. Ese triángulo es este mismo que voy a poner aquí afuera. Ok, aquí está la distancia entre los centros. Aquí está el radio del corte y aquí está el radio de la esfera. Voy a ver cuáles datos tengo. Entonces, ¿tengo la distancia entre los cortes? Sí, aquí dice que está a 8 centímetros del centro. ¿Tengo el radio de la esfera? No, directamente no. ¿Tengo el radio de la circunferencia? Bueno, es que es justo la pregunta. ¿Qué pasó con el radio de la esfera? El radio de la esfera yo lo puedo sacar. ¿De dónde? De acá. Dice que la esfera tiene 20 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el radio si el diámetro es 20? 10. Exactamente. Entonces el radio de la esfera es dividir el diámetro entre 2. Diámetro, porque se va a enredar con esta D. Eso sería 20 entre 2, que es 10. Muy bien. Entonces ahora sí ya tengo los datos. Esta distancia es 8. Este radio es 10. Y ando buscando el radio de la circunferencia. Voy a usar un Pitágoras. Yo voy a averiguar X, que es lo mismo que el radio, haciendo o aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Qué dato me está faltando? La hipotenusa. Un cateto. Un cateto. Muy bien, es un cateto. Cuando era un cateto yo hacía una resta. ¿Qué restaba? 10 a la 2 La menos 8 a la hipotenusa 2. le quita cateto. Excelente. El más grande menos el más pequeño. La hipotenusa menos el cateto. Excelente. Todo el mundo elevado a la 2. Meto eso a la cálculo y obtendré un resultado. Bueno, ya terminé. Pues no. ¿Qué obtuve? 6. Ajá. ¿Y ese 6 qué es? Ese es el lado del cateto.
Ese es el cateto que faltaba. Ese es el radio del corte. Ok. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el área? Entonces, con ese valor ya puedo encontrar el área. Entonces, el área del corte es pi por r al cuadrado. O sea, el área es 36 pi centímetros cuadrados. Y ahí está el ejercicio. Es un ejercicio que antes, o sea, era una pregunta fija. Ahora lo han ido variando. A veces sí, a veces no. A veces preguntan más de los cortes, a veces preguntan más. Pero siempre sigue siendo una opción. Entonces, por lo menos recordar que lo referente al corte de la esfera siempre es un círculo y que siempre va a ser necesario ese triangulito. Bueno, más o menos. Ok, perfecto. Profe, y se tiene, disculpe, Ajá. ¿no podemos pasar eso a decimales o siempre hay que ponerlo así en pi? No Como usted importa si se guste. Sí, ponen sí, decimales. cualquiera de las dos está bien. Sí, 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 la que usted prefiera. Si usted prefiere con decimales, de una vez lo pone en decimales, no hay ningún inconveniente. Para nada. Para nada, para nada. Ok. Bueno, súper bien entonces. Vamos a movernos hacia los conjuntos, perdón. Vamos a hablar un poquito de conjuntos. Ok. Cuando yo hablo de conjuntos, voy a necesitar recordar algunos conjuntos que ya existen, que ya están por ahí. Esos conjuntos que ya están por ahí, que ya existen, nosotros ya los hemos estudiado un poquito a lo largo de la vida del cole. Okay. Conocemos algunos conjuntos como el conjunto de los números reales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales. Estos han sido los conjuntos más comunes que se supone ya debemos más o menos haber visto. Por lo menos alguna vez haber oído de ellos. Tal vez no recordarlos del todo, pero bueno. Voy a empezar de abajo para arriba porque son como los más simples. El conjunto de los números naturales son los números con los que nosotros enseñamos a los chiquitos a contar. ¿Qué les hizo un chiquito para que me cuente? Entonces el chiquito empieza 1, 2, 3 y ahí va, ¿verdad? Natural. 500, 285, ellos hacen sus desórdenes. Pero son números de qué tipo? Son números enteros, ¿cierto? Nunca el chiquito dice 2.8 cuando está aprendiendo a contar, jamás. Siempre decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Muy bien. Esos son los números naturales, solo que le unimos el 0. 0 y de ahí en adelante todos los demás. ¿Ok? Además de los números naturales están los números enteros. Profesor, pero es que usted acaba de decir que los naturales son enteros. ¿Qué es ese enredo? Bueno, es que los números enteros sí tienen a todos los números naturales. ¿Okay? De aquí para allá, esos números... Eso tiene Otra vez, perdón. ellos, los números enteros tiene, ese tiene los negativos y los positivos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que además de contener a los positivos y al 0, que son n, incluyen a los negativos. Entonces, sí está bien, son 0, 1, 2, 3, 4, pero ahí también ya nos dimos cuenta que a veces está el asunto del deber, ¿verdad? La gente que anda debiendo. Quedamos a veces en deudas. Y ahí aparecieron los números negativos, ¿verdad? Ojo que esto sigue. Entonces, los números enteros sí contienen a los naturales, pero también un poquito más. Ok. Luego aparecen los números Q, que son los llamados números racionales. Los números Q contienen a los enteros, pero también a ciertos decimales. ¿A cuáles decimales? Bueno, decimales de dos tipos. ¿Ok? A los decimales
que son finitos. Finitos no es que son así muy delgaditos, no. Los que son finitos significa que tienen fin, ¿verdad? Entonces, básicamente sería, por ejemplo, el 2,5. Ya no tiene más decimales. Eso es un decimal finito. Pero también puede tener decimales infinitos, o sea, que sigan y sigan y sigan y sigan. Como las matas, que nunca terminan y siguen y siguen y siguen. Ajá. Pero que tienen una característica, que son periódicos. Ujú. Los infinitos periódicos son aquellos números que se repiten. Por ejemplo, si ustedes meten en la calcu 1 sobre 3 y lo pasan a decimales, la calcu les dice que eso es 0,33333. Y si ustedes tuvieran tiempo y paciencia, pueden seguir diciendo 3 toda la noche, mañana y el resto del mes. Porque nunca se va a acabar. Siguen, 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 siguen. Entonces tenemos dos formas de representarlos, así como lo acabo de escribir, con muchos 13 y 3 punticos suspensivos, o la forma abreviada, que es con un 3 y un techito. El techito significa que ese es el número que se va a seguir repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Esos dos tipos de números decimales, más los enteros, todos juntos conforman el conjunto Q de los números racionales. Después del conjunto Q de los números racionales están los famosos irracionales, que, como el nombre lo dice, si unos son racionales y los otros son irracionales, tienen que ser totalmente opuestos o diferentes. Ahí viene el asunto. Esto de los racionales y los irracionales viene siendo algo parecido como los sapricistas y los liguistas. Antes usaba hombre y mujer, pero ya no se puede, pero antes sí se podía. Vamos a decir que ya no hay alguien que pueda ser sapricista y liguista a la vez, aunque sí los hay en la vida, pero no debería. Entonces, el I y el Q no se combinan. Si usted pertenece a I, ya definitivamente no es Q. Si usted pertenece al Q, definitivamente no es I. ¿Okay? No hay forma de combinarlos. ¿Quiénes son entonces los números irracionales? Los irracionales todos son decimales, que cuando yo los logro desarrollar son decimales infinitos. ¿Okay? Sí, es un número irracional. Ajá. Son infinitos y tienen una última característica, son no periódicos. ¿Qué significa que sean no periódicos? Que son un desorden. ¿Sí? Ok, son los rockeros locos, pelos sueltos, chancletudos, desordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Son números que yo no puedo prever, yo no puedo saber cuál es el que sigue. ¿Okay? Por ejemplo, en el 1/3, yo ya sé que después del 0,3, ¿qué sigue? Di otro 3. Y luego otro 3 y después otro 3. Pero si yo voy a estos números, yo no tengo idea. Hay algunos de esos números que son muy famosos. Acabamos de usar uno, el pi. Yo sé que pi es 3,14, pero es que yo me quedo ahí. Pero mentira, pi tiene más de 5000 decimales. 3,1415, bla, 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 bla. Y hay gente que ha sacado el rato para seguir buscando los decimales de pi, algunos con la intención de quedar en la historia, para encontrar algo que se repita, algún patrón y quitar al pi de ahí y mandarlo al otro lado. Pero realmente nadie lo ha logrado. Entonces, básicamente, son números que no hacen lo que les da la gana. Son números femeninos. Son femeninos. Agarran por donde quieren. No hay cómo. Nadie los detiene. Todos ellos se mandan solitos. Ok. El pi es 1, les decía. La E, que es el número de Euler, que es 2,7178 y un montón de decimales más, es otro. Y cualquier número que usted ponga y los decimales no tengan sentido. Muchos de esos números a veces se ven como raíces, no todos. Pero por ejemplo, la raíz de 3 es un ejemplo de un número irracional. Ya si pongo la raíz de 4, la raíz de 4 no lo es. ¿Por qué cuánto es raíz de 4? 2. Y la raíz de 4 es 2 y 2 es un entero, entonces es un Q. Por eso no todas las raíces son números irracionales. Pero la gran mayoría de números irracionales sí se ven como raíces. Ok. Y nos queda el último de los grupos, ¿verdad? El último de los conjuntos. El conjunto de los números reales. Los números reales son todos estos que están aquí.
Todos para abajo. Todos forman parte de los números reales. ¿Quién no es un número real? Ok, un número donde yo, por ejemplo, mande a dividir por 0. Un número donde yo pongo una raíz de índice par de un número negativo. Estos no son números reales. ¿Cómo lo sé? Ok, pongo el número en la calco. Y si la calco me da error, no es un número real. Ok, si da error, no es. Y si me da cualquier número, entonces no hay ningún problema. Ese sí es un número real. Ok, ahí están los conjuntos más comunes, los que nosotros usualmente hemos tratado o hemos conocido desde que empezamos el cole. Muy bien, entonces hay como un diagramilla que me ayuda a diferenciarlos. Entonces en este diagrama está la R. ¿Por qué? Porque la R son todos, entonces aquí están todos. Y resulta que dentro de este diagrama están el conjunto de los números y entonces aquí se hace una pequeña separación. Yo digo que aquí están los números racionales y por acá están los irracionales. ¿Qué pasó con ellos? No se juntan. Ah, sí, si estos son los irracionales se quedan allá. No se mezclan, no se revuelven. ¿Con quiénes no se revuelven? Con el resto. ¿Y quiénes son el resto? Los Q, es decir, los racionales. Ok, pero dentro de los racionales hay más gente. Ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Dentro de los racionales estaban los números enteros. Pero dentro de los números enteros estaban los números naturales. ¿Ven? Entonces hay muchos conjuntos, pero todos estos naturales y enteros forman parte de los Q. Ok. Entonces yo para aprendérmelo, yo puedo decir que Raúl quiere zapatos nuevos, para aprendérmelo en orden descendente y saber quiénes van ahí para abajo. Y los irracionales andan por allá. Por allá andan. Entonces Raúl quiere zapatos nuevos. Raúl quiere zapatos nuevos. Pero no, el profesor Raúl me cae mal. Ah, bueno, aquí tenemos una compañera que se llama Rebeca, que también nos cae mal, pero no importa. La ponemos a ella. Rebeca quiere zapatos nuevos. No nos cae tan mal, Rebeca es buena gente. Ok, entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer, buscar una forma de acordarnos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estudiar algunas situaciones donde vamos a necesitar saber quién está dentro de quién cabe dentro de quién. Bueno, estos señores son conjuntos. Los conjuntos, ¿qué son? El nombre lo dice, son conjuntos, son grupos, ¿verdad? De muchos elementos. Los elementos en este caso van a ser números. Pero puede haber conjuntos de otro tipo, ¿verdad? Están los conjuntos musicales, que están esos señores que tocan. Bueno, también son conjuntos. Son varias personas, son varios elementos. Ok, pero hay muchos conjuntos de muchas formas. Bueno, pero retomando estos que nos interesan más, entonces yo podría decir que hay algunos elementos. Entonces cuando yo tengo un número solo, por ejemplo el 3, él es un elemento. Si yo voy a comparar ese elemento con un conjunto, yo para hacer la comparación, para establecer una relación entre ese elemento y el conjunto, voy a tener dos opciones. Voy a tener dos E redonditas. Una E sin nada y la otra cruzadilla. La E sin nada significa pertenece. Y la que tiene la rayita claramente tendría que ser no pertenece. Muy bien. Entonces yo hago la consulta mental a lo interno. En este caso, para que ustedes me ayuden, la voy a hacer en voz alta, así. El 3 es un número que está en el conjunto de los números naturales. Si yo considero que Sí. está, uso la E. Si no está, le pongo la yayita. La pregunta es, ¿está o no está? Y está. Sí. Sí está. Claro, yo me acuerdo que los naturales, ahí los escribí arriba, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, el 3, véalo aquí donde aparece. Hombre, sí está, sí pertenece. Pongo la E. Buenísimo. Siempre que tenga una relación entre un elemento y un conjunto, tengo que usar la E. Ahora, ¿qué pasa si la relación es entre dos conjuntos? A ver, ¿cómo es eso?
A mí me pueden preguntar, por ejemplo, por I y por Z. Yo tengo que establecer una relación entre I y entre Z. Para usar dos conjuntos ya no uso la E, ahora uso una C. La C se puede leer de dos maneras, ¿verdad? ¿Es subconjunto o está contenido? Como usted quiera leerlo. Digamos que vamos a poner está contenido. ¿Qué tiene? Está contenido, o la otra sería no está contenido. Muy bien, entonces mi pregunta es, ¿el conjunto de los números irracionales está contenido en el conjunto de los números enteros? ¿Cómo hago yo para saber si está contenido o no? Vean qué fácil. Ok. Ok. El cuadrito grande, ¿verdad? Vamos a llamarlo el conjunto A. El cuadrito pequeño voy a llamarlo el conjunto B. El conjunto A tiene al 1, al 2, al 3 y al 4. Y el conjunto B tiene al 1. Yo puedo preguntar si B está contenido en A o si A está contenido en B. ¿En cuál de las dos la respuesta es la C solita y en cuál es la respuesta la C con rayita? Entonces, le damos la primera. B está contenido en A. ¿Qué significa estar contenido? Que todos los elementos que él tiene también pertenecen al otro conjunto. B está contenido en A. Es que B solo tiene un elemento. Y sí está en A. Entonces sí está contenido. Ok, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de tener solo al 1, yo este 2 no lo pongo allá arriba, sino que lo pongo aquí adentro? Pregunto, ¿B está contenido en A? Pues claro, Sí, dos elementos de B siguen estando dentro de A. Yo lo que tengo que hacer es revisar todos los elementos de B y estar seguro que están en el otro conjunto. Ok, así es simple. Ahora hagamos la pregunta al revés. A está contenido en B. Eso es no, imposible. Ajá, no No. se puede. No. ¿Por qué no se puede? Porque A tiene muchos y B tiene menos. Todos los de A tendrían que estar aquí adentro, pero A solo tiene un elemento. Entonces ni el 3, ni el 4, ni el 2, ni el 3, ni el 4 están aquí. Entonces siempre que el primer conjunto sea más grande que el segundo, siempre voy con rayita. Ok, eso ¿verdad? Porque a veces les hacen análisis así, de números que no son los conjuntos de siempre, que les cambian. Ok. Pero cuando me preguntan por los conjuntos de siempre, yo voy a usar una técnica. Ok. Vamos a ver, ¿qué pasa si a mí me preguntan por N y por Z? ¿Y qué pasa si me preguntan por R y Q? ¿Cómo contesto? Bueno, como son conjuntos, tengo que usar la C o la C con rayita. Vamos a ver N y Z. N está dentro de Z. N está contenido en Z. Todos los N que a usted sí, ocurra van a servir para Z. Sí. Sí, claro, si yo empiezo con 0, con 1, con 2. ¿Cuál es la característica de N? Que no da decimales. Y los Z tampoco. Solo que los N que yo uso, ninguno es negativo. Pero eso no es importante. En Z caben todos, los negativos o los no negativos. Pero sobre todo que no tengan decimales. Y eso lo cumple la N. Entonces ahí va una C. R está contenido en Q. Todos los números no, que me imagine pertenecen a Q. No. Porque si yo me imagino el número pi, que sí está en R, no está en Q. Cualquiera de los elementos de R tiene que estar aquí. Si no, no sirve. Como no sirvió, ¿qué hago? Pongo la C, pero con la rayita. Ok. Ahora, veamos lo que pasa aquí con el Raúl quiere zapatos nuevos. Raúl o Rebeca quiere zapatos nuevos.
Ujú. Entonces, si Rebeca quiere zapatos nuevos, usamos a Rebeca, que todas es compañera de nosotros. Rebeca quiere zapatos nuevos. Entonces, Rebeca es la R. Si yo voy para abajo, como me pasó ahorita, con la R y la Q, la respuesta, ¿cómo fue? Fue una C con rayita. Yo analicé la R y la Q. De arriba para abajo, la respuesta fue C con rayita. Pero yo también analicé la otra parte. La N con la Z. La N con la Z sí es una C, sí está contenida. Entonces, esa va a ser nuestra forma de memorizar. Vamos a decir que, y le voy a quitar lo que está alrededor para que se pueda ver más clarito. Hasta el dibujo, no, el dibujo no. Vamos a decir que cuando yo analice hacia abajo, va con C rayita, y cuando voy para arriba va con C sin rayita. O sea, si yo les digo con Q y con N, ¿qué me pueden decir? ¿Qué va? Con rayita. Claro, va para abajo, Mm, va para abajo, ni la pienso. Y con Z y con R, sin rayita. voy de abajo para arriba, entonces va sin rayita. Ahí lo tienen, facilísimo. Profesor, y cuando sale la I, es que la I no tiene nada que ver casi con nadie. La R está, por decirlo así, aquí afuera. Con la única que podría tener que ver la I es con la R. Entonces, si va para arriba, ¿cómo va? Ah, para arriba va una C. Sin rayita. Eso. Y si va para abajo, va con... C con rayita. Con. Ven, qué fácil. Ok, entonces esto de los conjuntos no está tan difícil. A ponerle atención a eso. Ahora, no siempre me van a preguntar por estos conjuntos. Cuando vienen las preguntas con los otros conjuntos, ahí es donde me toca pensar un poquitillo. Pero con respecto a esta parte, ¿se puede decir que estamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok. Profe, esa estoy todavía perdido con la I y la C. Perdón, y la I y la Z. La I y la Z. ¿Qué Sí, sí? creo que usted la eliminó, ¿Qué es ¿no? usted? Ajá. Voy a poner de las dos formas, la I con la Z y la Z con la I. Ok, y usted sabe de todas maneras que Rebeca quiere zapatos nuevos y que al otro lado está la I. Eso es lo que usted sabe. Ok, entonces usted va a pensar en la I y la Z. Ellos se mueven para arriba y para abajo. Pero con la I, ¿qué pasa? La I está del otro lado. La I no está en dirección a ellos. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros? Ay, mentira, no era para tanto. ¿Qué sabíamos nosotros? Que si hay un elemento de Q, no pertenece a R. O sea que Z, que sí pertenece a Q, no puede pertenecer a R. Ahí. ¿Qué significa eso? Que definitivamente ambas son con rayita. Porque no hay nada que tengan en común. Ya ni siquiera es porque uno es más grande que el otro, no es porque no hay nada que tengan en común. Absolutamente nada de I está en Z y absolutamente nada de Z está en I. Entonces no pueden estar contenidos. O sea que la I con ninguno de ellos se lleva. Con el único con el que se lleva es con la R. Entonces si yo pongo I con cualquiera de los otros, siempre va a ser con rayita. Ahora hay unos subconjuntos. Hay una partecilla que tiende a enredarnos. Y serían los subconjuntos de ellos mismos, pero en positivo o en negativo. Por ejemplo, si yo digo Q más, estoy diciendo que son todos los números que son Q, pero que sean positivos. Si yo digo Q menos, estoy diciendo todos los números que son Q, pero que sean negativos. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes esto, y vean que esto se vale. Les pido que me ayuden con eso. Bueno, primero que nada, vamos a aclarar. Eso corresponde a dos conjuntos. Profesor, pero es que hay números solos. Correcto. Pero siempre que vengan encerrados
en llaves ya son conjuntos. Es como el N, como la Z, como la R, como el que usted quiera, ya son conjuntos. Aunque traiga tan poquito, sí, a veces trae solo uno y aún así es un conjunto. Mientras vengan estas llavecillas. Ok, la pregunta es, ¿este conjunto pertenece o no pertenece a Q? Pero no solo a Q negativo. ¿Cómo sé si eso es posible? Sí pertenece. Tendría Sí que ir a ver, pertenece. ¿verdad? Si uno por uno, ellos van a caer aquí. ¿Quiénes eran los Q? Eran los números enteros, los decimales con periodo o los decimales finitos. ¿Tengo eso a este lado? Sí, tengo enteros. ¿Cuánto es 0 entre 10? ¿Qué es eso tan raro? ¿Alguien puede resolverme eso? Cero, ¿verdad? No, profe, queda Cero. cero. Entonces, Ah, cero. pero no sé si cero pertenece a negativo, ¿no, Ahí verdad? está el detalle, ¿verdad? Es centro. El 0 es neutro. El 0 no es positivo y tampoco es negativo. ¿Ok? Con el 0 no cuenten ni los positivos ni los negativos. Él no pertenece a ninguno. Profesor, pues es que si no trae el menos tiene que ser positivo. No, el 0 no. Todos los demás números que no traigan un menos sí son positivos. Yo pongo un 7, el 7 es positivo. ¿Por qué? Porque no trae el menos. Si lo trajera ya es negativo. Pero con el 0 no. El 0 nunca se pone ni más 0 ni menos 0. Él no lleva signo. Si es 0, algo, ahora sí. 0,2 es positivo. Menos 0,1 es negativo. Pero el 0 solo exacto y completo. Él no es ni positivo ni negativo. Él es neutro. No, no pertenece. Entonces, por culpa del 0 no pertenece. Porque, ¿qué pasó aquí? Hay dos que sí sirven. Profesor, pero son mayoría. Aquí la democracia, ¿dónde quedó? En ningún lado. La democracia no sirve para los números, por lo menos no para estos. Aquí yo tengo que decir que esto no es, o está contenido, o no es subconjunto. No forma parte. Ojo que tengo que usar la C. Insisto, tengo que usar la C porque vienen llaves. Si yo hubiese tenido solo al número 3 y no vienen llaves y no viene nada, y la pregunta es Q menos, yo contesto con la E. Pero si ya es un grupito de datos, ahí tengo que usar la C. Si es uno solo, E. Conjunto, C. Eso quede súper claro. Sí, señores, señoras, señoritas, si hubiere, ¿todos de acuerdo? Sí, pero Excelente. Excelente. Bueno, espero que nos dé tiempo para seguirlo practicando de a poco, pero vamos a ir al siguiente, que es ahora sí, son todas las explicaciones, entonces ya eso lo vimos, aquí está lo de Raúl y toda esa historia, aunque no viene así, pero ahí está. Y ahora vamos a hablar de los intervalos. Ok. Ese es un tema súper agradable, casi todo el mundo lo entiende así a la primera. Una cosa lindísima. Muy bien, vamos a hablar de un intervalo. Para hablar de los intervalos, yo les voy a hablar de la recta numérica rápidamente. Yo creo que todos hemos oído, hablado, pensado, nos han comentado de la bendita recta numérica. La recta numérica es la recta que se supone imaginariamente contiene a todos y cada uno de los números que hay en el mundo. Las rectas, recuerden que son infinitas. Yo la recta la puedo llevar hacia la izquierda todo lo que quiera, hacia la derecha todo lo que quiera. Ellas no se saben dónde empiezan ni dónde terminan. La recta numérica tiene una particularidad. Aunque yo no sé dónde empieza ni dónde termina, sí sé quién es su ombligo, sí sé quién está en el centro. Está el 0. Y yo sé que para la izquierda del 0 vienen los números negativos. Y sé que para la derecha del 0 vienen los números positivos. Ok. Yo estoy acostumbrado a contar, como hablamos hace un rato, con los números ¿cuáles? Con los números enteros. Entonces llego después del 0 viene el 1, dejo la misma distancia y ahí viene el 2, como si fuera una escala. Aquí viene el 3, y aquí viene el 4. Si yo hago eso para atrás, aquí está el menos 1, por allá anda el menos 2. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Bueno. ¿Quién está aquí?
Digo, yo sé dónde está el 0 y sé dónde está el 1, pero en ese brinquito, ¿qué pasa con todo el espacio que está ahí en medio? Ahí es donde aparecen los números decimales, ¿verdad? 0,5, 0,2, 0,1, bla, bla, bla. Bueno, a veces yo hablo de un conjunto y yo solo en el conjunto pongo números enteros. Porque estoy haciendo, por ejemplo, un conteo, no sé. Porque estoy revisando no sé qué cosas. Solo uso números enteros. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, como, ¿se acuerdan como en estadística? ¿Y cuántos hermanos tienen? Entonces ustedes me dicen, no tengo hermanos, tengo solo uno, tengo dos, en mi casa no había tele, tengo 7, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no importa. ¿Cuáles son los resultados que yo obtengo? Yo obtengo del 0, el 1, el 2, todos los números hasta el 7. Y yo sé que son esos números y punto. Porque alguien me puede haber contestado, tengo 2.9 hermanos, 1.3 hermanos. No, tengo una cantidad completa, exacta de hermanos. ¿Ok? Porque estoy contando. Pero hay cantidades que no son así. Y aquí es donde vienen los intervalos. ¿Ok? Yo estoy acostumbrado a ver los números enteros, insisto, pero yo podría tener todo un lapso, todo un espacio para los números que se contienen. Vamos a pensar que esto que está aquí es como la acera de un vecindario. ¿Ok? Y que hay una persona que compró un terreno que va desde el 0 hasta el 3. Todo esto es el terreno de un señor que le vamos a llamar... ¿Cómo? Vamos a llamar a alguien, muy bien. Alguien compró del 0 al 3. Daniel, que es el que tiene plata. No, alguien, dejémoslo, porque Daniel ya tiene mucha deuda y no aguanta otra más. Muy bien. Después de alguien, vino otra persona y compró. Esa persona no tenía mucho, entonces compró un poquito menos. Compró del 3 al 5. ¿Ok? Bueno, esa persona se llama ¿cómo? Filiberto. Muy bien. Entonces, alguien y Filiberto compraron en el mismo vecindario y uno a la par del otro. Ok. Cuando estaban por construir, ¿verdad? Alguien se dio cuenta que necesitaba poner un muro porque estaba muy cerca de la propiedad de Filiberto y el asunto como que no. Entonces él le dijo al chavalo que hiciera un muro. ¿Qué pasó? Filiberto le dijo, no tengo plata. No tengo plata. Entonces este señor A hizo el muro. Ok. ¿Y lo hizo dónde? En su borde, ¿verdad? En el número 3. Ok. Resulta y sucede que cuando llegan a ver de dónde a dónde va la propiedad de este señor alguien, ese señor alguien dice, yo vivo desde el 0 hasta el 3. Todo eso es mío. Y como en el 3 hay un muro, ese muro que está en el puro borde también es mío. Al lado izquierdo, donde iba 0, también hizo el muro, porque no había nadie todavía. Entonces él hizo los dos muros. Entonces resulta que él vive desde el 0 hasta el 3. Pero cuando nos preguntan por este señor que no pudo construir el muro del lado izquierdo, tampoco pudo construir el muro del lado derecho. Pero con la suerte de que el señor que vivía ahí a la par también le hizo el muro. Ok, entonces el señor Filiberto vive desde el 3 hasta el 5, esa es su propiedad. Pero donde termina el 3 es donde él empieza. Él no puede empezar en el puro 3, porque en el puro 3 está ¿qué? El muro del vecino. Lo mismo le pasó con el número 5. Como el 5 es de otro propietario y él fue el que hizo el muro, él tampoco lo puede contar como parte de su propiedad. Entonces, en este momento, yo puedo decir que la casa o el terreno del señor A abarca no solo el 0, el 1, el 2 o el 3, sino todo lo que está en medio. Ahí es donde nosotros usamos, perdón, intervalos. Cuando se abarca todo lo
que está en medio. Los espacios aquí en el centro, todo. Y el otro señor, que también tiene una casa que va del 3 al 5, que todo lo que está en medio es de él, también tiene un intervalo. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en la que se ven esos intervalos? La diferencia viene siendo... Dígalo. Hay unos que están abiertos y otros que están cerrados. Ese es el concepto matemático. Muy bien, muy bien. Cuando yo protejo al numerito, como aquí, que el número está dentro, se dice que esto es un intervalo o un conjunto cerrado, porque lo estoy cubriendo, porque le pertenece, porque el 0 lo estoy incluyendo aquí, como el muro, lo estoy incluyendo dentro de la propiedad. ¿Ok? Eso significa estar cerrado. ¿Qué le pasó al señor Filiberto, al señor F? El 3 no lo pudo tomar como parte suya. El 3 lo tomó el vecino, que fue el que hizo el muro. Entonces él, al número 3, ¿qué tuvo que hacer? Le tuvo que dar la espalda. Ven que las patillas van como para afuera, las patillas del paréntesis, van dándole la espalda al número. En cambio, en el otro número, ¿cómo van? Lo van cubriendo, lo van tapando. Cuando lo voy tapando, cubriendo, protegiendo, abrazando, se dice que está cerrado. Y cuando le doy la espalda, se dice que está abierto. ¿Qué significa con el cerrado? Con el cerrado cuenta. ¿Qué significa con el abierto? No puedo contar ese valor. Ok. Vamos a ver varias representaciones para los intervalos. O intervalos, como dicen algunos, aunque no lo encuentro la tilde. Pero para los intervalos vamos a encontrar algunos de esas representaciones. Eso que está aquí es una representación gráfica. Esto que hicimos arriba es el dibujo, es la representación gráfica. La representación gráfica debe contar con puntitos desde donde empiezo hasta donde termino, y si lo cuento, el puntito se pinta. En otros casos, cuando no se cuente, se empieza en el mismo lugar, se termina en el mismo lugar, pero los puntitos se dejan sin pintar. Entonces, cuando cuenta, se pinta. Cuando no cuenta, cuando está abierto, no se pinta. Esos son dos tipos de representaciones. La representación gráfica con el dibujito, que no tienen que hacer los muros, ¿verdad? Solo los punticos y la línea en medio. Y la representación que algunos le dicen por crochet o simbólica o como quieran decirle, de los paréntesis cuadrados. También se le dice notación de intervalo. Vamos a hablar un poquito de eso acá, ¿verdad? Entonces, acá hay como un resumen de las posibilidades, ¿verdad? De los intervalos. Entonces yo podría tener, vamos a ampliarlo, yo podría tener intervalos donde los dos van abiertos, como en el caso del señor F. ¿Okay? En el dibujo, yo lo que voy a hacer es poner dónde empieza, poner dónde termina y dejarlo sin pintar. En el caso de que el intervalo más bien sea cerrado, como el caso del otro señor, del señor A, nosotros vamos a hacer las mismas distancias, porque son los mismos recorridos, pero las bolitas se van a pintar. Pero también puedo combinar. Podría ser que tenga uno cerrado, que haya pagado un muro y el otro no. Y esa combinación depende de cuál lado tenga. Entonces volvemos a lo mismo. Hay que ver cuál es el lado que tengo. El lado que esté abierto se deja sin pintar. El lado que está cerrado se pinta. Y esas son las 4 diferentes posibilidades a la hora de pensar en un intervalo de forma gráfica. De un valor a otro. Todavía me queda con el infinito, pero en cuanto hablamos de un valor a otro, de un número concreto a otro, esa es la forma. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Coinciden conmigo en que está bastante sencillo? Sí, profe. Es verdad, por el momento. Son datos simples. Ok. Como les decía, yo puedo tener para un mismo lugar, para una misma expresión, varias representaciones. ¿Ok? Así es como funciona. Ok, entonces vamos hacia eso. Vamos a ver varias representaciones de una misma situación. Ok, yo podría tener el conjunto de todos los números que van desde el 2 hasta el 6, contando al 2 y no contando al 6. Eso se puede escribir también de la siguiente manera. Perdón, al revés. Aquí lo ponemos X pertenece a R, tal que X es un número que está entre el 2 y el 6. X es más grande que el 2, pero más pequeño que el 6. Como al 2 lo cuento, le pongo una rayita de igual. Como al 6 no lo cuento, no le pongo rayita. Y si hago un dibujo, simplemente ubico al 2 a un lado, al 6 al otro, y hago la línea que los una. Pintando el que está cerrado y dejando sin pintar el que no lo está. Ok. Insisto, esa se le llama a veces notación por intervalo o corchetes. Esta se le llama notación por comprensión, pero es la más incomprendida, tiene toda la ironía ahí. Y esta es la notación o representación gráfica. Vamos a ver algunas situaciones que tienen en común. Las tres obedecen a lo mismo. Las tres representan a lo mismo. Entonces vamos a ver los detalles. Cuando tenga paréntesis cerrado, voy a tener una doble rayita y voy a tener un puntito pintado. Cuando el paréntesis va abierto, tengo al signo solo sin esa doble rayita y la bolilla va sin pintar. Ok, profesor, ese en medio, ¿qué pasa con ese en medio? Digo, ya habíamos visto los otros dos, ¿verdad? Que eran más fáciles. Aquí represento que cuento al 2 y no cuento al 6. Más todos los números que estén en medio, por eso desde aquí todos, menos el 6. Pero esto, o esta representación, notación por comprensión, a veces es medio enredada. Lo que viene al inicio, ¿verdad? Siempre se usa igual. Entonces yo nada más lo copio, no lo pienso. Y la parte importante es esta. Entonces, igual que el dibujo, igual que la notación por intervalo, primero escribo el número más pequeño. Vean que escribí el 2 en todos de primero, de izquierda a derecha. Y después escribo el más grande. ¿Ok? En los tres casos hice eso. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, la X la voy a poner en medio. Porque yo estoy diciendo que X representa todos los números que van desde el 2 hasta el 6. Entonces X tiene que ser todos los números que están en medio del 2 y el 6. X tiene que ser como con respecto al 2. Ah, X está a la derecha del 2. Son los números más grandes que el 2. Pero ¿cómo es X con respecto al 6? Aquí está para atrás del 6. Entonces es más pequeño que el 6. Como el 2 está pintado, el 2 se cuenta. Entonces la X también puede ser igual. Eso es lo que significa esa doble raya. Aunque venga inclinada, significa igual. Entonces X puede ser igual al 2. ¿Al 6 puede ser igual? No. ¿Por qué? Porque el 6 no lo estoy contando. Entonces por eso no se le pone la doble rayita. ¿Ok? Así va a ser cada vez que yo tenga que hacer la representación. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí, profe. ¿Algo se entiende? Bueno, espero que sí. Por lo tanto, vamos a practicar.
Ok, yo les voy a dar alguno y ustedes me van a completar los que faltan. Aquí va a estar el primero, el segundo es medio larguillo y vamos a dejar el tercero para que hagan el dibujo. Vamos a decir que esta es la notación por intervalo o corchetes, insisto, como le quieran decir. No, inter. Muy bien. Aquí viene por comprensión. Y de último, viene por la representación gráfica. Entonces yo les doy el primero. Les voy a dar el segundo. Voy a dar el tercero. Y les voy a dar el último. Ahí está. Quiero verlos trabajar. Quiero que me completen lo que haga falta. Voy a darles unos minutitos para que lo intenten, ya que hoy no los he puesto a que trabajen y ya casi revisamos. Por favor, como siempre, confío en ustedes, trabajen. Buenas, no, ya acá acaba de empezar a llover muy fuerte. Yo creo que lo mejor es suspender. Vamos a esperar a ver mañana, si no nos ponemos de acuerdo y vamos a la cancha de Zaragoza. Estamos a la espera, doña María, porque aquí donde estamos sí está lloviendo y se ve muy encapotado el cielo, pero ya ahí demos. Podría pensarse que es algo súper fácil, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos confiar. A ver. ¿Quién dijo yo? Alguien tiene por lo menos la primera. Revisemos la primera nada más para ver que vamos bien todos.
Yo, profe, Eso, dale. abre el corchet, Ajá, ajá. X, R, Ok, X pertenece a R. Vean que estamos viendo lo de pertenece. Está bien. Las X pertenecen a R. Muy bien. Y, coma. ujú, Ahora, -1, es menor, ok, así. pero no pertenece. Ujú, exactamente. Y el 10, X, perdón, X. A X, excelente. Y el otro sí pertenece 10. Ok, entonces como si pertenece lleva la doble raya. Muy bien. Ujú. Y la otra se coloca el circulito abierto, ¿verdad? Sin rellenar, -1. Y el 10 sí se rellena. Ok. Y vean que no tienen que preocuparse. Vean lo que hago yo. Lo hice al revés, ¿verdad? Muy vivo. Vean lo que hago yo. No tienen que preocuparse en dónde los colocan. Ok, fíjense dónde acabo de colocar estos y fíjense dónde coloqué los otros. Y prácticamente el 10 lo puse a la misma altura del 5. Y prácticamente el -1 lo puse a la misma altura del -5. No importa. En cada dibujo usted nada más tiene que saber quién va a la izquierda y quién va a la derecha. Quién va primero y quién va de último. Eso es todo lo que usted ocupa. De ahí en adelante, ya, o sea, no, no es grave dónde queden ubicados. ¿Ok? Obvio, no los puedo poner pegados, ¿verdad? Entre ellos. Pero sí, ya lo que queda es algo muy de sentido común. Es muy, muy fácil, digamos, ponerlo. ¿Todos están de acuerdo con ese resultado? Sí. Ok, ok. Vamos a revisar los demás. Termínenme y ya casi revisamos. O ya terminaron. Va un minutico más, ya casi revisamos. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Cuéntenmelo todo. ¿Qué lograron conseguir? Vamos con la número 2. No sé si alguien me quiere ayudar. Yo con la segunda, profe. Dale, dale, excelente. Ok, dice que esa sería cerrado, ¿verdad? Ok, ok, voy con el verde, ajá. Intervalo cerrado. Ajá, -3, 5. -3,5 intervalo cerrado. Ok, Después lo otro sería XR ajá. y dice que sería -3. Nada más voy a hacer una corrección. Yo escribo bien feo, pero eso era un 5. Era -5. Entonces, mae, -5. sí, cada 3 que usted diga, yo lo voy a interpretar como un 5. Pero no importa, usted siga con el 3, está bien. Usted lo apuntó bien. Usted siga. Le va bien. Soy yo el que va a corregir el 3 que usted. ¿Cómo era que se llamaba ese triangulito que tiene con la rayita? Mayor o menor igual. Si va señalando para afuera, para la izquierda, es menor. Si va señalado por otro lado, es mayor. Sería igual. Ok, ese sí igual igual, ajá, menor igual. ¿No? Y el otro 5 positivo también sería igual. Ok. Y listo, ahí queda, ahí muere. Excelente. Muchísimas gracias. Esa misma era la idea, jóvenes. Esa era la intención. ¿Ok? ¿Alguien más? Para tomar la tercera.
¿Quién se animó? Profe, yo. Eso, dale. La primera es corchet ¿Abierto o cerrado? abierto y 0,15 y el corchet cerrado. Bien. Y bueno, como ya está eso, sería 0 abierto y 15 cerrado. Ok, está lo más lindo, ¿verdad? Esa estaba lindísima. Entonces aquí abierto, parece otro cerillo. Y en el 15 sí lo pinto. Qué maravilla. Qué lindo está esto. Este tema se deja. Muchas gracias a los que han ido participando. Necesito una participación más. ¿Quién me ayuda? Ujú. ¿Será que me toca decir nombres? Bueno, Alguien que me ayude, écheme la manita y dígame. bueno, yo no la he terminado, pero yo sé que se mete pi en la calculadora, menos pi, Ok, y eso da no 3. sufra. No sufra. Use el número que le dan. No se maltrate. Si a usted se lo dan en pi, use pi. A ver si me voy a entender. Cuando la pregunta diga alguna expresión así, usted no la cambie. Usted la misma. Bueno, entonces sí, ese va de primero porque es menos. Ok, entonces, ¿cómo pongo? X, R, coma, Ujú, pi, menos pi. cerrado, ¿verdad? Ujú, entonces sería con doble rayita, menor o igual que x y... X, 13, con corche abierto. Ok. Y cuando voy al dibujo, esa rayilla sí me salió muy para arriba. Se pone en el pi. Es que, exacto, usted no importa, nada más pone menos pi en algún lado y 13 al otro lado. ¿Dónde queda? ¿Cuánto vale? No importa. No sufra. Ponga el pi ahí, ponga el 3e allá y dígame cuál pinta o cuál no pinta y vámonos. El pi se pinta. Nada más. Y se acabó. Yo creí que me iba a poner a sacar cálculos del pi, porque se sabe No, que el pi no se tiene... maltrate. No. Es lo que, a lo que me refiero, chiquillos. Aquí ustedes usen el mismo dato que les den. Que pi al 3,14, ¿dónde lo acomodo? No. Uno queda antes del otro. Eso es todo. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Listo. Listo. No hay nada que hacer. Ok. Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta con respecto a esto? Este es uno de los temas en serio más bonitos que tenemos, ¿verdad? Se deja, se presta, nos da chance. Ahí uno puede ir midiendo, revisando, llegando a ciertas cosas. Pero casi todo es, por decirlo así, fácil, ¿verdad? Casi todo es comprensible, para que no nos entendamos. Entonces realmente no es o no está, ¿verdad? Tan complicado, tan difícil. Sí podemos hacer mucho, sí podemos hacer un montón. Bueno, vamos a ver, nos quedan unos cuantos minutitos, vamos a intentar... nosotros habíamos agregado un examen viejo, ¿verdad? Si no me equivoco, o un par de exámenes viejos. Vamos a ver. Este era el segundo examen, esta materia, ya me acordé. Aquí no creo que venga. Ujú. Vamos a ver. Eh, voy a agregar una paginilla por ahí a ver si las encuentro. Ujú. Y permítanme. Solo un minuto. Mientras yo busco alguna informacioncilla que ande por ahí.
Sí, recuerden que estamos en la última semana, ¿verdad? Si Dios quiere, la próxima semana no hay clases porque es la semana de examen. Como ustedes saben, ya se los he explicado. Nos toca invertir nuestro tiempo en ir a coger código de exámenes, ¿verdad? Entonces no hay chance de las clases. Por lo tanto, el viernes, si Dios quiere, traten de tener cualquier duda lista, ¿verdad? Cualquier situación que esté por ahí medio mal puesta, medio no tan clarísima, no tan entendida, para que en la última horita que disponemos intentemos y aprovechar todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, para que estén muy atentos y cualquier cosita, octavo, décimo, se puede servir. Cualquier cosita y podamos aprovechar esa hora en todos los repasos, ¿verdad? No les prometo nada porque tengo una semana muy loca, pero si lograra conseguir algún material extra, ya tenemos bastante, pero si lograra conseguir algún material extra, por ahí se los paso. A ver con qué más nos entretenemos. Pero siempre pensando en que ya con lo que tienen, en realidad pueden trabajar bastante. Ok. Vamos a ver si lo puedo proyectar así rapidísimo. Y para que ustedes lo tengan ahí rápido. Sus últimos minutos. Acuérdense que aquí tenemos que sacar el provecho a todo. Ok, ahí está. Eso también es un examen viejo, solo que este es un examen de el segundo, ¿verdad? El segundo examen. Y esta materia antes entraba o sea, depende del semestre, entra en un examen o en otro. Y por lo menos en los que teníamos, no entró en el primer examen. Dice: Ana prepara la decoración de la fiesta de cumpleaños de su hija, por lo que toma una esfera de estereofón y la corta para colocarla sobre una superficie plana generando dos partes, según se muestra a continuación en la figura adjunta. Ahí está. De acuerdo con la información, se cumple que el borde de la sección plana identificada con el número 1 corresponde a elipse, rectángulo o circunferencia. Circunferencia. Porque corté una esfera, es la naranja, y donde sea que la corte, siempre la tapita me queda redonda. Muy bien. Considere la siguiente figura. De acuerdo con la información, ¿cuál es el nombre de la sección plana? Es un cilindro recortado en forma paralela a las bases. Esto está para... Circunferencia. También es una circunferencia, es redondo. ¿Cuándo no queda como circunferencia? Cuando se corta de medio lado, de arriba para abajo. El corte salchichón, acuérdense. Pero eso ya es una elipse. Ok, hay más cortes, aprovechemos. Yo tenía la explicación que usted nos dio que era paralela. Sí, en la paralela es circunferencia. La que es transversal, acuérdense. La transversal, la oblicua, la de medio lado, es una elipse. Si es del caso, la corregimos. A mí me parece que lo dije bien, pero si no lo dije bien, me corrijo en este preciso instante. La paralela a la base es de la misma forma de la base, es una circunferencia. Esta que está ahí es transversal. Esta es de medio lado, es transversal, es oblicua, como quiera llamarle. Ajá, empieza muy arriba y termina más abajo. Ok. Entonces, de acuerdo con las figuras, ¿cuál es el nombre de las secciones planas que se obtienen respectivamente? ¿Qué se obtiene de este primer corte? Rectángulo. Es un corte perpendicular y se obtiene un rectángulo. ¿Y qué se obtiene de la segunda? ¿Una elipse o una circunferencia? Viendo las opciones. Elipse. Vean que está más estiradillo, ¿verdad? Entonces una elipse. Ok. Dado el conjunto de los números naturales, ¿cuál de los siguientes símbolos completa la expresión de forma correcta? 5 y n. ¿Será que el 5 pertenece? Sí. ¿No pertenece? ¿O está contenido en los naturales? ¿Cuál de las tres es la correcta? Pertenece. Ok, sí está en los naturales, entonces esta no puede ser. La pregunta es, ¿se usa una E o se usa una E? Una E. Una Bien, una E porque es un elemento solo. Ok, ojo,
que si el 5 viene con llaves, la correcta hubiera sido la C. ¿Quede claro eso? Muy bien, seguimos. Rápidamente. 2,9 es el conjunto A. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadero? 2 no pertenece a A. 9 pertenece a A. Y 8 no pertenece a A. Empecemos con el 8 que pareciera que no tiene nada que ver con los números de los bordes. Yo pregunto, ¿el 8 pertenece o no pertenece a A? A va desde el 2 al 9. 9. ¿El 8 está en ese grupo? Claro, 3, 4. Sí, está. Sí, El 8 sí está. Entonces el 8 sí pertenece. Pero aquí me están diciendo que no. O sea, esto es mentira. Porque el 8 sí pertenece, sí está en medio de ese conjunto. Ahora la pregunta está en los bordes. Dice que el 2 no pertenece, como si el 2 no se contara. Y dice que el 9 sí pertenece, como si el 9 sí fuera parte. La pregunta es, ¿cuál de las dos es verdadera? ¿El 2 no pertenece o el 9 sí pertenece? el 9 sí pertenece. El 9 sí pertenece. ¿Está cerrado el 9? Yo Eso es creo lo que que es estaba la viendo. Ah, ok. El 9 no está cerrado. Si estuviera Ni la A cerrado, tampoco. sí se pinta y sí pertenece. Entonces no vale. Esta también, perdón, no se marca, se descarta. Entonces la Pero correcta el 2 sería tampoco. justamente, pero vea la observación. Es que ese es el detalle, hay que leerla con calma. ¿El 2 pertenece? No, no pertenece. ¿Y qué dice aquí? Que no pertenece. Eso es cierto. El 2 no pertenece. Vea lo que estamos dando por la Ah, espalda. Esa es verdad. No el A. pertenece. Ajá. Sí tienes razón. Sí, no, es que la pregunta está en negación, es para que nos cueste más. Ok. Vean que otra vez Como que es tan obvio que uno se quita. aparece el conjunto. Ah, bueno, uy, chiquillos, que he dicho antes de irme. Se me olvidó hablarles del infinito, no sé en qué estaba pensando yo, El infinito, ¿qué pasa cuando viene solo la X y un número? ¿Qué pasó con el otro número? El otro número es el infinito. ¿Se acuerdan que antes dijimos? Va de 5, de menos 5, perdón, hasta el 5. Entonces yo sé dónde empieza y dónde termina. Pero cuando me sale, por ejemplo, X mayor que 0, no me dan otro número. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar al 0 y buscar los que sean mayores que él. ¿Ven el signo? El signo es la flecha de la punta. Si el signo hubiera dicho X menor que 0, yo hago la punta para el otro lado, porque la punta va para allá. Entonces, cuando diga X mayor que el número, yo posiciono en el número y de ahí para allá todos. Como no trae la doble rayita, aquí se quedaría sin pintar. Si trae la doble rayita, aquí se pintaría. ¿Okay? Entonces con el infinito está ese pequeño detalle. Cuando solo viene un número, el otro número es el infinito. Entonces si yo lo tengo que presentar como un intervalo, yo digo de 0 a más infinito. Porque allá a la derecha queda el más infinito. ¿Okay? Muy bien. Esto es A. Eso que está aquí es A. ¿Ok? Luego dice por ahí que B es el conjunto formado por 2, 3 y 4. Solo estos tres elementos hay aquí. En cambio aquí está todo el mundo. Todos los decimales, todos. ¿Cuál de estas opciones es verdadera? La primera, menos 6 pertenece a A, está contenido. Menos 6 está aquí, en este conjunto. No. Está allá atrás. Entonces la primera es falsa. Si hubiera traído una rayita aquí, era verdadera. Pero en este caso no la trajo, es falsa. Y ahora voy a analizar si A está en B o si B está en A. ¿Ok? A, que es todo esto, puede estar en B, que es 2, 3 y 4. Yo creo que la C, profe. Okay, si la sabe, ¿por qué pregunta? No, muy bien, sí es la C, correcto. ¿Qué pasa con la C? El B, que es más pequeñito, está dentro del A. El 2 está aquí, el 3 está aquí, el 4 está aquí.
todos los elementos de B están dentro de A. Entonces, por eso la opción correcta es la tercera. Ok. Esperemos. Yo lo saqué porque 0 no está. 0 no está, correcto. Ujú. Laura que no está. Laura no está. 0, sí, no está. Vean, vamos si Dios quiere a dejarlo aquí por hoy porque ya es bastante tarde y vamos a tratar de buscar para el viernes